Bien, buenos días a todos los alumnos de la asignatura Economía Política y Derecho Económico del grupo 14 y buenas noches a todos los alumnos de este mismo grupo, perdón, de esta misma materia, Economía Política y Derecho Económico del grupo 43. Bien, la anterior clase, la segunda, había presentado en su totalidad la unidad temática número 1, la más larga, Historia del Pensamiento Económico. Y hoy voy a continuar con esta presentación de las unidades temáticas que me parece en el inicio fundamental. Entonces hoy nos tocaría de la segunda a la quinta, ¿verdad? Pasamos entonces a esta descripción. La segunda unidad temática se denomina nociones básicas de macroeconomía. En esto vamos a ver cuál es el ámbito de la macroeconomía, es decir, qué es lo que abarca su estudio. Como su nombre ya nos anticipa, macro quiere decir grande, ¿verdad? Entonces es un estudio relativamente amplio de la economía y básicamente estudia a través del comportamiento de las variables macroeconómicas el estado y la salud de una economía, ¿verdad? Asimismo, su objeto de estudio de la macroeconomía son los indicadores, las variables macroeconómicas que estoy mostrando acá, y a través de ellas podemos conocer el estado y la salud de cualquier economía del mundo y obviamente de manera particular de la nuestra, ¿no? Estos son los indicadores: Producto Interno Bruto per cápita, déficit público, inflación, variables de comercio exterior, y en las variables de comercio exterior tenemos las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial, ¿verdad? Entonces, a través de la interpretación de todas estas variables, cualquiera de ustedes luego va a conocer en qué estado está la salud de una economía. Solo por citarles un ejemplo respecto de la importancia, me voy a referir al PIB, al Producto Interno Bruto. Hasta hace unos años atrás en Bolivia se implementó el doble aguinaldo, ¿verdad? Y esta disposición establecía de que si el PIB, el Producto Interno Bruto, tiene un crecimiento mayor al 4,5%, en Bolivia se distribuía como una suerte de reconocimiento a la producción de los trabajadores, de los empleados, el segundo aguinaldo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos muestra, qué nos refleja ese 4,5%? Básicamente es un reflejo de que la economía goza de buena salud, ¿no es cierto? Es decir, goza de tan buena salud que puede darse el lujo de pagar un segundo aguinaldo. Vean qué importante es conocer el comportamiento, los rangos también de estas variables macroeconómicas. Ustedes van a ser abogados, evidentemente, pero eso no les puede privar, ¿no?, de saber qué es lo que ocurre en su país. A través de estas variables vamos a conocer, por ejemplo, porque el comportamiento de estas variables, producto de la cuarentena que ha detenido la economía, todos estos indicadores sin duda van a tener una reducción significativa y seguramente más adelante todas estas variables reflejarán pues sobre la salud del estado de nuestra economía en Bolivia, ¿no es cierto? Una situación, yo diría, lamentable, cuando no enferma, ¿no? Por ejemplo, el déficit público se va a incrementar notablemente en la medida que el Estado no ha tenido la posibilidad
de recaudar normalmente impuestos, tasas, en fin, todo lo que eventualmente está bajo su tuición, y por otro lado ha tenido que atender una, un conjunto de necesidades de la población, desde los bonos que ustedes conocen, han implementado tres nuevos bonos, y eso ciertamente va a tener una incidencia en el déficit público. Entonces, creo que conocer estas variables, lo que significa su comportamiento y qué es lo que refleja, ¿no es cierto?, les va a permitir a ustedes, futuros abogados, futuros profesionales, abogados, conocer un poco de economía, y básicamente ustedes también pueden en cualquier momento, ¿verdad?, con el manejo de estas variables, establecer el estado y la salud de cualquier economía del mundo, y como les he mencionado, particularmente de nuestra economía, ¿verdad? Faltaba una variable importante mostrarles acá, es una variable de comercio exterior, son las reservas internacionales netas, que seguramente todos ustedes han debido escuchar de que éstas se están reduciendo notablemente. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? Nociones básicas de macroeconomía. Al finalizar esta unidad, el estudiante debe ser capaz de, primero, identificar el objeto de estudio y el ámbito de la macroeconomía. Yo ya les di un adelanto. Luego, discernir y valorar en términos generales el comportamiento de las variables macroeconómicas. Después, describir, evaluar y explicar en términos generales el comportamiento de las variables macroeconómicas de comercio exterior. Explicar el superciclo de la economía nacional del periodo 2006 al 2014 a partir de la interpretación de variables macroeconómicas. Fíjense, acá he colocado un periodo específico del 2006 al 2014, y es un periodo, como he denominado, superciclo, porque como nunca antes, y además es algo sin precedentes. En la historia del país habíamos tenido en esa magnitud la bonanza económica que hemos vivido hasta el 2014. Como dicen frecuentemente en economía, está vigente los ciclos malos, los ciclos buenos. Este fue el mejor ciclo de la economía que tuvo Bolivia durante toda su historia desde su fundación, ¿verdad? Entonces, con estas nociones básicas de macroeconomía, ustedes van a tener esta capacidad, van a desarrollar estas facultades, esas facultades que les acabo de mencionar. También, por supuesto, lo que he hecho énfasis, ustedes pueden examinar y conocer el estado de la salud de cualquier economía del mundo, ¿verdad? Y la bibliografía que vamos a usar son tres textos básicos, ¿no es cierto? No son de ningún modo especializados, muy accesibles, y estoy seguro que con las explicaciones de clase más algunos complementos de lecturas, sobre todo en estos textos, todos ustedes van a lograr estos objetivos, los que les he mencionado, ¿no? Estos objetivos en torno a sus capacidades, ¿verdad? Eso en cuanto se refiere a la segunda unidad temática. Vamos a ver ahora nuestra tercera unidad temática, nociones básicas, fíjense, de microeconomía. El ámbito de la microeconomía, el ámbito es mucho más reducido, ¿no es cierto? Ya no analizamos ese espacio complejo, grande, que tiene que ver con la economía en general de un país, ¿no? Acá se reduce, como su nombre lo dice, microeconomía. Entonces, en microeconomía se estudian básicamente el comportamiento de dos actores, el consumidor y el productor. En el consumidor, todos a partir de su comportamiento, ¿no es cierto?, el comportamiento de todos los consumidores, se puede elaborar una ley de la demanda. Por ejemplo, a menor precio, mayor será la cantidad de un bien
que los clientes estarían dispuestos a comprar, ¿no es cierto? Eso es una ley. Todos, cuando se bajan los precios, ¿no es cierto?, compramos en mayor cantidad. A partir de esa ley se elabora una curva de demanda. Esta curva de demanda, este comportamiento, tiene algunos factores que son constantes. A eso se refiere este término medio extraño, ceteris paribus. También hay otros bienes que no cumplen la curva ortodoxa tradicional de la demanda, sino más bien tienen otra curva. Luego vamos a ver lo que es muy importante, los bienes sustitutos, los bienes complementarios y este concepto que es fundamental, elasticidad, precio y demanda, en lo que se refiere a la teoría del consumidor. Repito, la microeconomía tiene dos campos de estudio. Primero, al consumidor y segundo, al productor, ¿no es cierto? En el productor también tenemos esa ley de la oferta, es decir, aquello que, ese comportamiento mejor que tienen todos los que venden y todos los que producen. Cuando sube el precio de su producto que venden o producen, ¿no es cierto? Ellos ciertamente aspirando mayor ganancia van a producir más, ¿no es cierto? Esta es una ley y a partir de esa ley se hace la curva de la demanda. También esa curva tiene factores constantes y también obviamente esa curva tiene distintos comportamientos de elasticidad, ¿no es cierto? No todos los productores ante el estímulo del precio tienen un comportamiento similar, es decir, algunos productos son susceptibles de mayor producción cuando suben los precios y otros no. Todos estos detalles vamos a ver en esta unidad temática 3, nociones básicas de microeconomía. Resumiendo, vamos a ver dos cosas, ¿no? Vamos a ver al consumidor y al productor. Dicho sea de paso, los futuros profesionales abogados se encuentran en este campo, ¿verdad? Porque ellos, los abogados, ustedes van a producir servicios, es decir, servicios legales, ¿no es cierto? Y es importante que conozcan este comportamiento. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? Al finalizar la unidad, el estudiante, todos ustedes deben ser capaces de identificar el objeto de estudio y el ámbito de la microeconomía, comprender e interpretar la teoría del consumidor, entender y describir la teoría del productor, conocer y explicar la ley de la demanda y la curva de la demanda, examinar y describir la ley de la oferta y la curva de la oferta, ¿no es cierto? Estos son mis objetivos que debo desarrollar con ustedes. Todos ustedes, al finalizar esta unidad, deben haber, ¿no es cierto?, eh, desarrollado estas capacidades, estas facultades, ¿no es cierto? Cada unidad, como ustedes ven, tiene sus objetivos y esos objetivos residen básicamente en las destrezas y habilidades que pretendemos desarrollar en el estudiante, ¿no es cierto? Pasamos luego a la bibliografía. También es una bibliografía básica y textos clásicos como este de McGraw-Hill. Y obviamente nuestro estudio va a redundar, mejor dicho, en los aspectos más básicos, tomando en cuenta que la profesión de ustedes es decir, de lo que se van a dedicar es a ofrecer servicios legales, pero vean qué importante esto es en su formación. Ustedes a través de estos conocimientos pueden estudiar a sus clientes y también obviamente pueden desarrollar conocimientos, know-how también para ofrecer mejor sus servicios, ¿no es cierto? Yo considero esta unidad de vital importancia en la formación general del abogado. Pasamos luego a la unidad temática 4, breve historia económica de Bolivia. Entiendo que ningún profesional, sobre todo del área que nos incumbe, ¿no es cierto?, puede quedar ajeno
a esta breve historia, ¿no? Es un poco conocer qué es lo que ha sucedido económicamente en nuestro país desde su fundación. Para esta breve historia, mi programa ha establecido la periodización, es decir, vamos a dividir esta breve historia económica de Bolivia en 4 ciclos, ¿no? El primer ciclo, denominado ciclo del Estado oligárquico minero feudal, que se inicia en la fundación de la República, es decir, en 1825 y se prolonga hasta 1952. A ese ciclo se le denominó Estado oligárquico minero feudal. ¿Y qué vamos a estudiar de ahí? ¿No es cierto? Las características de este ciclo en lo político, en lo social, en lo cultural y vean, en lo económico. Esto es lo que evidentemente nos interesa. Solamente les voy a dar un adelanto. En este ciclo, la economía estuvo basada fundamentalmente en la exportación de minerales. En una primera fase, diríamos así, la economía boliviana estaba sustentada, y eso por si acaso viene desde la colonia, en la explotación y la comercialización de plata, ¿no es cierto? Después pasamos al estaño, pero en ese ciclo de pasar de la plata al estaño hubo 2 momentos interesantes en nuestra economía con 2 productos también, con 2 materias primas, ¿no? Me refiero al caucho a principios del siglo XX y también al guano y al salitre, ¿no es cierto? Un recurso importante que incluso provocó el conflicto y la guerra entre Bolivia y Chile. Vean qué importante conocer esta historia, ¿no? Vamos entonces a dividir esta breve historia económica de Bolivia en 4 ciclos. Este es el primer ciclo. Ahora vamos a ver el segundo ciclo. Antes me voy a referir al patrón de acumulación. Este es un concepto esencial para analizar qué tipo de economía o cuán desarrollada está tu economía, ¿no es cierto? Como les he mencionado, en este ciclo nuestra economía dependía fundamentalmente de materias primas. En un primer momento la plata, después el estaño y tuvimos 2 breves momentos, primero del guano y del salitre y después del caucho. Entonces, nuestra economía en este periodo ha sido básicamente una economía primaria exportadora, es decir, una economía que estaba sustentada por el ingreso que generaba la venta de materias primas. Entonces, en ese sentido, nuestro patrón de acumulación era primario exportador. Vean qué importante este concepto. Pasamos luego al segundo ciclo, pero antes también voy a explicarles el lugar de acumulación del excedente. Este concepto, esta noción también es esencial cuando estudiamos la economía de cualquier país, ¿no es cierto? Y para entender mejor qué significa lugar de acumulación del excedente, voy a plantear una pregunta, ¿no? ¿Dónde ha ido en este periodo toda la riqueza que ha generado el país? Voy a hacer otra pregunta remitiéndome al estado anterior de la fundación de la República, al periodo colonial. Y voy a plantear la misma pregunta. ¿Dónde ha ido toda la plata que en el régimen colonial, ¿no es cierto?, los españoles explotaron y sacaron del Cerro Rico de Potosí? ¿Dónde ha ido? Por eso dice lugar de acumulación, ¿no? La respuesta en la colonia sería que toda esa riqueza se acumuló, ¿no es cierto?, en la corona, es decir, afuera, en la corona, toda esa riqueza fue enajenada, ¿no? Entonces, se quedó algo para el país en este ciclo por
el concepto de la explotación y comercialización de esos recursos naturales, esta pregunta es esencial, ¿no es cierto? ¿Dónde se ha acumulado el excedente? Ahora sí, ya he completado estas tres características, perdón, estos tres elementos fundamentales que nos van a ser como una suerte de hilo conductor de esta breve historia económica de Bolivia dividida en 4 ciclos, ¿no? Luego, por supuesto, vamos a ver también dónde se ha dirigido, ¿no? ¿Qué se ha hecho con el excedente económico? Yo les hablaba de un periodo extraordinariamente interesante de bonanza económica del 2006 al 2014. Hoy, el 2020, nos preguntamos, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho Evo Morales y el MAS con semejante excedente económico? Esta pregunta, como pueden ver, también es esencial. Y nuevamente, estos van a ser, mejor dicho, los factores que como una suerte de hilo conductor nos van a ayudar a comprender esta historia, breve historia de Bolivia, ¿no es cierto? Ahí pasamos en el mismo esquema al segundo ciclo, que se inicia el 52 y se prolonga hasta 1985, hasta la promulgación del decreto 21060, que es básicamente un cambio radical de modelo, ¿no? No se hizo con una ley ni con un nuevo texto constitucional, solo con un decreto. Vean las paradojas de la historia, ¿verdad? También vamos a pasar a analizar esta breve historia en el tercer ciclo estatal, denominado Estado neoliberal, que se inicia precisamente con el decreto 21060 y se prolonga hasta octubre del 2003, cuando se produce la guerra del gas, y ahí se pone fin a este modelo estatal, como su nombre nos adelanta, ¿no es cierto?, Estado neoliberal, este modelo estatal basado fundamentalmente en el mercado, ¿no es cierto?, en las leyes del mercado. Vamos a preguntarnos también a través de estos elementos cuál ha sido y um, cómo podríamos, ¿no es cierto?, describir mejor estos procesos, ¿no? Por ejemplo, patrón de acumulación. ¿Cuál era cuál era el principal, si quieren, o la principal materia prima que nos permitió como Estado contar con ingresos, ¿no? Hemos industrializado nuestras materias primas o continuamos siendo país primario exportador. Hemos dado valor agregado a nuestras materias primas, hemos tenido una transformación en este ciclo, ¿no es cierto? Vean lo importante de todos estos factores en este recorrido, ¿verdad? Luego también vamos a ver qué ha sucedido en el cuarto ciclo, en el Estado plurinacional, y seguramente ahí vamos a hacer mucho énfasis en este estudio, ¿no? ¿Dónde ha ido esa enorme cantidad, ese volumen sin precedentes de riqueza y de excedente económico en el periodo de Evo Morales? ¿Está en Bolivia? ¿Están en las carreteras dobles vías? ¿Están en las canchitas de fútbol, en los estadios? ¿Están en los bonos? ¿En salud? ¿En hospitales? ¿En equipamiento de hospitales? ¿En escuelas? ¿Verdad? Vean lo importante que va a significar para ustedes conocer esta breve historia económica de Bolivia. Ahora bien, vayamos a los objetivos, ¿no? Otra vez, ustedes son lo más importante en estos objetivos. Al finalizar esta unidad, ustedes deben ser capaces de conocer y explicar la historia económica de Bolivia, describir el primer ciclo de la historia económica del país con sus peculiares características, identificar y explicar el segundo ciclo,
nacionalismo de Estado, de la historia económica del país. Describir las características del tercer ciclo neoliberal de la historia económica del país, explicar y valorar el cuarto ciclo, Estado plurinacional de la historia económica del país, ¿no? Y esta es la bibliografía, obviamente es bastante ampulosa, como ustedes han podido apreciar. Hemos tenido que reconstruir esta historia incluso desde la fundación de nuestra república, pero seguramente no vamos a tener que leer todos estos textos de manera completa, pero sí vamos a agarrar algunas páginas, algunos fragmentos específicos, ¿no es cierto? Concluida esa unidad, vamos a pasar a la última, marketing para abogados. En el contenido de esta unidad, primero tenemos definición de marketing fundamental, ¿no es cierto? Saber qué significa marketing. Mi objetivo en el contenido también es que todos ustedes, cuando culminen la carrera de Derecho, puedan, como profesionales abogados, hacer sus propios planes, ¿no es cierto? O sea, la idea es que acá todos ustedes, aplicando estas técnicas, hagan un plan. Y obviamente nos vamos a concentrar en servicios legales, ¿no es cierto? Su plan de marketing tiene que ser en este mercado, en el mercado de servicios legales en Bolivia, de manera general y obviamente de manera particular en Cochabamba, ¿no? Para eso vamos a estudiar cuál es el comportamiento de la demanda de los servicios legales en Cochabamba. Seguramente acá vamos a tener que aplicar los conocimientos de microeconomía de la tercera unidad temática. También vamos a ver cuál es la oferta, cuál es el comportamiento de la oferta de servicios legales en Cochabamba. ¿Está saturado? ¿Hay muchos abogados? ¿En qué áreas hay más competencia, por ejemplo? ¿Verdad? Y también en su plan de marketing tiene que incluir el producto, ¿no es cierto? ¿Cómo son sus servicios? ¿Qué calidad tienen? ¿Qué nivel de calidad tienen? Y además, ¿cómo están presentados, ¿no? Y en ese plan también tiene que haber una estrategia de posicionamiento. Esto es esencial en marketing, posicionamiento. Es decir, cuando ustedes salgan y tengan su título en Provisión Nacional de Abogados, el posicionamiento significa que la mayor cantidad de personas deben saber que ustedes ofrecen servicios de abogados, ya tienen firme y se han titulado. Acá en el posicionamiento se comienza básicamente con el entorno familiar y los amigos, y de a poco uno va compenetrándose, ¿no es cierto?, en el mercado. Este concepto de posicionamiento es vital en marketing, ¿no es cierto? En posicionamiento entonces se hace promoción. En la promoción se debe considerar un conjunto de material impreso, entre ellos tarjetas personales, flyers, trípticos. Deben hacer también carpetas de servicios a medios y obviamente muchos para posicionarse, perdón, y para su promoción también muchos abogados han debido escuchar ustedes que usan estos medios, ¿no? Radio, sobre todo en provincia. Algunos abogados también publican sus servicios en prensa y otros, esto se da básicamente en provincias, también eh, publicitan, promocionan sus servicios a través de la televisión, ¿no es cierto? Y hay algo que no podemos dejar fuera de este esquema del plan de marketing y son las redes sociales, ¿no es cierto? Hoy muchos profesionales, eh, varias áreas incluso de servicios están realizando con mucha eficiencia su promoción y su publicidad a través de redes sociales. Entonces vean eh, esta unidad, si observan bien, tiene los siguientes objetivos, ¿no? Primero, conocer, ojo, en términos generales, los objetivos de la disciplina del marketing, utilizar las teorías y técnicas básicas de marketing, ¿no es cierto? Y vean, aquí ya usamos
todo lo que hemos conocido o vamos a conocer. Ustedes. Identificar las características del mercado de servicios en Cochabamba, tanto en la demanda como en la competencia. Aplicar todas estas técnicas del posicionamiento. Decidir eficientemente los medios y vehículos que se seleccionará para la promoción de servicios legales, ¿no es cierto? Y obviamente el objetivo esencial de esta unidad temática está referido a que todos ustedes se inserten de la mejor forma y de la manera más eficiente en el mercado de servicios legales, ¿no? Normalmente los abogados tienen su título, tienen que ir al mercado, es como ir a la piscina, ¿no es cierto? Lanzarse a la piscina sin saber nadar. Acá la intención es proporcionarles a todos ustedes estas técnicas para que de la manera más inmediata posible y de la mejor forma se inserten en el mercado laboral y puedan ustedes ofrecer con éxito sus servicios, ¿no es cierto? Esta es la bibliografía, también es muy específica, fíjense, es básicamente para abogados, porque no se olviden, los abogados compiten en el mercado. Entre ustedes va a haber una alta competencia, ¿no es cierto? Cada uno seguramente va a desear contar con la mayor cantidad de clientes, como dicen ahí mis colegas, con la mayor cantidad de casos, ¿no es cierto?, para atender. De eso va a depender el nivel de sus ingresos profesionales, ¿no es cierto? Por tanto, en el mercado tienen que competir. Y para competir con buenos resultados necesitan estas técnicas de marketing. En eso se resume el contenido de esta materia. Como ustedes pueden ver, tiene cosas novedosas, ¿no es cierto? No está como en anteriores años orientada exclusivamente a conocer con énfasis el pensamiento marxista. Sí, es muy importante. Desde el punto de vista intelectual es ciertamente vital que conozcamos al marxismo, al socialismo científico. Pero sucede que los tiempos ciertamente son demasiado cambiantes, hay una dinámica impresionante y la realidad es que hoy ustedes van a ir a un mercado a competir. Y entiendo yo que, con conocimientos exclusivamente de la corriente marxista, ¿no es cierto?, muy poco van a competir en este mercado. Por eso mi preocupación, pues creo que es importante la inserción laboral de los jóvenes profesionales estudiantes. No deben deambular en el mercado 1, 2, 3 años, tratando de encontrar una oportunidad, ¿verdad? Y creo, estoy seguro también de que con estas técnicas ustedes pueden insertarse en el mercado de la manera más eficiente y lo más rápido posible. Esta es la oferta de temas de esta mi materia. Con esto, fíjense, me ha tomado 3 clases esta presentación y ya desde la próxima clase ingresamos a la primera unidad. Y en esa incursión vamos a cambiar un poco los roles y ustedes van a ser los sujetos y los actores fundamentales de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a explicarles el plan que tengo, la metodología, y estoy seguro que a través de compañeros, de estudiantes voluntarios, que seguramente van a preparar sus presentaciones de la misma forma que yo estoy haciendo, es decir, virtual, y vean, vamos a interactuar, ¿no? Y espero ciertamente que el resultado y fruto de este esfuerzo, ¿no es cierto?,
sea realmente excelente. Esa es la intención, y con la predisposición, con la participación de ustedes, estoy seguro que podemos llegar a contar ese producto. Muchas gracias, estimados alumnos, alumnas. Nos vemos entonces en la próxima clase.